En las colinas doradas de Jalisco, México, se erguía la Hacienda San Jacinto, una fortaleza de lujo y poder. Aquella noche, sus jardines meticulosamente cuidados y salones de mármol albergaban un evento corporativo de la más alta sociedad. El aire, pesado con el olor a champán caro y perfumes importados, vibraba con conversaciones calculadas y el tintineo de copas. Afuera, el alma vibrante de México, con sus colores y su música apasionada, se mantenía a una distancia segura, como una pieza de arte exótico que se admira, pero no se toca. El ambiente era un espectáculo de opulencia, pero un desierto de emociones genuinas, donde cada sonrisa era una inversión y cada apretón de manos, una transacción. La riqueza era el único idioma que se hablaba, y el silencio, la más clara expresión de poder. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, solo un aviso rápido. 7 de cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres correr el riesgo de perderte los próximos contenidos, el momento de suscribirte es ahora. Y deja tu like para demostrarnos que quieres más historias como esta. Listo, aviso dado. Sentado en un sillón de cuero, alejado del epicentro de las falsas amabilidades, estaba Ricardo Villaverde. A los 38 años era el heredero y CEO de un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país. Su traje, cortado a medida, era una armadura impecable contra el mundo. Sin embargo, su rostro cargaba una expresión de patience des, aburrimiento crónico, un hastío que ni la riqueza infinita podía curar. Sus ojos grises escudriñaban a la multitud con la frialdad de un depredador que ya no siente el placer de la caza. Era un hombre temido, respetado por su fortuna, pero completamente aislado en su torre de marfil. El sarcasmo era su escudo y la indiferencia su espada, forjados en el fuego de una traición familiar que le enseñó a nunca más confiar en un corazón humano. Moviéndose silenciosamente entre las islas de arrogancia y poder estaba Sofía Ramírez. A los 25 años era solo un rostro anónimo con un simple uniforme de camarera. Sus ojos marrones, sin embargo, contaban una historia que a nadie allí le interesaría leer. Una crónica de noches mal dormidas, de preocupaciones incesantes y de un espíritu que se negaba a quebrarse. Trabajaba con una eficiencia discreta, su postura emanaba una dignidad que contrastaba violentamente con la ostentación a su alrededor. Para aquellos invitados, ella era invisible, una pieza funcional de la decoración, pero dentro de ella residía una fuerza que ellos jamás podrían comprar o comprender, una resiliencia nacida en la adversidad y pulida por el dolor. La vida de Sofía transcurría lejos de los muros de aquella hacienda, en un barrio humilde donde el sonido de la cumbia y el olor a comida casera llenaban las calles. Huérfana desde la adolescencia, se desvivía en múltiples empleos, cada centavo ganado con esfuerzo destinado al tratamiento médico de su hermano menor, cuya frágil salud era su única y constante prioridad. Su secreto, su único refugio, era el baile. La salsa, enseñada por su difunta madre, era más que un pasatiempo. Era una herencia sagrada, una conexión directa con sus raíces, con el único recuerdo de una familia feliz. En cada paso, en cada giro, encontraba la libertad y la alegría que el mundo le negaba a diario. Mientras limpiaba una mesa, un fragmento de la melodía de la orquesta la alcanzó, y sus pies, por un instante, imperceptible, se movieron con un ritmo innato, un eco de la pasión que guardaba en su alma. Fue un movimiento pequeño, casi un fantasma de un paso de salsa. Al otro lado del salón, los ojos de Ricardo, cansados de todo, se fijaron en aquel detalle. En medio de la monotonía calculada del evento, aquel atisbo de autenticidad fue como una chispa en una habitación oscura. No vio a una camarera, vio un misterio, una llama de vida que ardía en un lugar donde él pensaba que todo era gris y artificial. La colisión entre sus dos mundos era en ese momento inevitable e inminente. La historia de Ricardo y Sofía apenas comienza, y el destino está a punto de entrelazar sus vidas de una forma que nadie podría prever. Si ya sientes la electricidad en el aire, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde está llegando la fuerza de esta historia. Ahora, volvamos a la fiesta en Jalisco. El aburrimiento de Ricardo Villaverde era una bestia hambrienta y aquella noche exigía ser alimentada. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en un zumbido indistinto de números, acciones y nombres de personas que despreciaba. Cada brindis sonaba como una uña arañando una pizarra, cada risa forzada, una prueba de la futilidad de su existencia dorada. Sentía una necesidad visceral de romper aquella monotonía pulcra, de inyectar caos en el sistema perfectamente ordenado de su clase social. Sus amigos, un séquito de hombres y mujeres cuya única habilidad era reflejar sus opiniones,
Percibían su inquietud y esperaban, ansiosos por el tipo de entretenimiento cruel que solo Ricardo sabía proporcionar. Necesitaba una chispa, algo o alguien que pudiera arder bajo la fría luz de los candelabros de cristal. Su mirada, afilada e implacable, se volvió hacia Sofía. La observó por un momento, no como un hombre mira a una mujer, sino como un científico observa un espécimen, con una curiosidad fría y desapegada. Vio el cansancio en sus hombros, pero también la dignidad en su postura. Y fue esa dignidad lo que decidió atacar. Con un gesto sutil, llamó la atención de su círculo íntimo. «Observen a la camarera», dijo, su voz un susurro cargado de veneno. Se mueve como si la música le perteneciera. Pobrecita, atrapada en sus sueños de telenovela, pensando que la vida es más que solo servir. Sus amigos rieron, un sonido ahogado y conspirador, listos para el espectáculo. Entonces, con la gracia calculada de una pantera, Ricardo se levantó. El movimiento fue suficiente para que las conversaciones más cercanas se apagaran, pues todos sabían que el rey del castillo estaba en movimiento. Cruzó el salón y el espacio se abrió para él, un mar de gente rica partiéndose a su paso. Sofía estaba de espaldas apilando platos sucios en una bandeja, completamente ajena a la tormenta que se formaba detrás de ella. «Oye tú, la camarera». La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. No fue una llamada, fue una orden, un mandato que la despojó de su nombre y la marcó con su función. Sofía se giró asustada y se encontró en el centro de un huracán de 100 miradas curiosas e implacables. Ricardo se detuvo a pocos metros de ella con una sonrisa depredadora jugando en sus labios. No se dirigió a ella, sino al público que ahora lo rodeaba. «Mis queridos amigos, la noche se estaba volviendo insoportablemente monótona», anunció teatralmente. «Pero, afortunadamente tenemos una atracción. Esta joven parece creer que tiene el fuego latino corriendo por sus venas». La miró de arriba abajo, su mirada un insulto. «Así que propongo un pequeño juego. Baila, baila salsa para nosotros. Y si tú, una simple camarera, logras entretenernos de verdad, si logras impresionarnos, me caso contigo». La última frase fue dicha con una carcajada, el sello final de la humillación. La explosión de risas que siguió fue brutal. Era un sonido afilado, cruel, que resonó por el salón y golpeó a Sofía como una ola de hielo. La absurda propuesta de matrimonio era la broma suprema, un recordatorio cruel y público del abismo infranqueable que los separaba. Era una forma de decir: «Eres tan insignificante que puedo ofrecerte lo imposible, porque no vales nada». La prometida de Ricardo, Isabela, una estatua de perfección y frialdad, aplaudió delicadamente con una sonrisa de superioridad estampada en su rostro. Los invitados, cómplices de la crueldad, levantaron sus teléfonos móviles, listos para grabar la caída, el llanto, la rendición de aquella pobrecita. La presión era un monstruo que rodeaba a Sofía por todos lados. Por un largo segundo, Sofía permaneció inmóvil, con el rostro ardiendo de vergüenza. El mundo pareció girar, y el sonido de las risas se transformó en un ruido blanco y ensordecedor. Su primer instinto fue correr, esconderse, dejar que el suelo se la tragara. Pensó en su dignidad, en la promesa que le hizo a su madre de nunca dejar que nadie la pisoteara. Pero entonces miró más allá de las cámaras de los móviles, más allá de los rostros burlones, y se centró en los ojos de Ricardo. Vio en ellos la certeza absoluta de su victoria, el desprecio de quien nunca ha sido desafiado, la arrogancia de quien cree que todo y todos pueden ser comprados o rotos. Y fue en ese instante que algo cambió. La vergüenza dio paso a una furia fría y silenciosa. Ya no se trataba de él o de su ridícula propuesta. Se trataba de ella. Se trataba de cada vez que fue ignorada, cada vez que fue subestimada, cada vez que tuvo que tragarse su orgullo para sobrevivir. Rechazar sería aceptar la etiqueta que él le había puesto. Sería confirmar que ella era solo la camarera. Pero aceptar era tomar el arma que él le apuntaba y disparar de vuelta, no con una bala, sino con lo único que era verdaderamente suyo. Su alma, expresada a través del baile, levantó la barbilla. El temblor de sus manos cesó. Sus ojos, antes asustados, ahora ardían con una determinación feroz que sorprendió a todos, especialmente a Ricardo. No lo miró cuando habló. Su voz salió clara, firme y resonó en el silencio que se había instalado. «Acepto el desafío». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso inesperado. No hubo súplica, no hubo vacilación. Fue una declaración. La sonrisa de Ricardo titubeó por una fracción de segundo. La multitud contuvo la respiración, la burla dando paso a una perplejidad colectiva. La presa no había huido,
Se había vuelto para enfrentar al cazador. Sin esperar una reacción, Sofía caminó con una calma desafiante hacia la banda, que observaba la escena, atónita. Los músicos sostenían sus instrumentos, sin saber cómo proceder. «Por favor», le dijo al director su voz aún firme. «Quisiera una salsa, una con corazón. La vida es un carnaval, de Celia Cruz, por favor». La elección era audaz, un himno de resiliencia y alegría frente al dolor, un mensaje directo a su verdugo y a todos los que la observaban. El director, un hombre mayor con ojos que ya habían visto mucho, asintió lentamente, un brillo de respeto en su mirada. Ricardo retrocedió retomando su lugar en el centro de atención, con los brazos cruzados sobre el pecho. La máscara de diversión arrogante volvió a su rostro, pero algo había cambiado. La certeza absoluta había sido reemplazada por una pizca de curiosidad. Todavía esperaba un fiasco, pero un fiasco mucho más interesante de lo que había imaginado. En el centro del círculo, bajo la intensa luz de los candelabros, Sofía cerró los ojos. Se desconectó de todo y de todos. Ya no era una camarera humillada. Era la hija de su madre. Era la guardiana de una pasión. Respiró hondo, sintiendo el espíritu de la salsa despertar en sus venas, y esperó el primer y desafiante acorde de la música. La primera nota de la salsa rasgó el aire con una explosión de metales y percusión, un sonido vibrante y desafiante que era un anatema para la atmósfera contenida del salón. La C.P.C. Música era una invasión, una fuerza de la naturaleza que no pedía permiso para entrar. Por un instante, Sofía permaneció perfectamente inmóvil, con los ojos cerrados, absorbiendo el ritmo en sus venas. La multitud, hambrienta de un desastre, se inclinó hacia adelante. Un murmullo colectivo de cruel expectación. Esperaban pasos torpes, una actuación patética que validara su desprecio. Ricardo observaba con una sonrisa de escarnio. El maestro de ceremonias de una ejecución pública esperando el itista. Momento de la caída. Entonces se movió. No fue una explosión, sino un despertar. Sus caderas se balancearon con una fluidez que parecía nacer de la propia música. Sus hombros rodaron en una suave ondulación. Sus pies, calzados con los gastados zapatos de trabajo, comenzaron a deslizarse por el mármol, trazando los pasos fundamentales de la salsa con una precisión instintiva y limpia. Eran movimientos contenidos, casi tímidos, pero ejecutados con una maestría que acalló las primeras burlas. Estaba construyendo sus cimientos, estableciendo su territorio en el centro de aquel círculo de lobos, reclamando el suelo bajo sus pies como su escenario sagrado. Los susurros entre los invitados, sin embargo, eran venenosos y llenos de desdén. ¿Eso es todo? Mi hija de 10 años lo hace mejor, siseó una mujer adornada con diamantes. Apenas se mueve. Qué decepción, comentó uno de los amigos de Ricardo, lo suficientemente alto como para ser oído. Veían solo la superficie, la simplicidad de los pasos iniciales, y la interpretaban como una prueba de su incompetencia. Eran jueces de un arte que no comprendían, sus ojos, acostumbrados al brillo del oro, incapaces de ver el brillo de un alma. Isabela, la prometida, sonrió con satisfacción, segura de que la farsa terminaría pronto. Ricardo, por su parte, mantenía su fachada de control. Analizaba cada paso con la frialdad de un cirujano, buscando el error, la vacilación, el fallo que demostraría su punto. Notó la técnica depurada, sí, pero la descartó como suerte o un truco barato. Para él, esa chica era un objeto de entretenimiento momentáneo y esperaba pacientemente el momento en que el juguete se rompiera. Su mente estaba completamente cerrada a la emoción. Su corazón era una fortaleza impenetrable y estaba seguro de que nada, y mucho menos el baile de una camarera, podría siquiera arañar sus muros. Pero entonces la música creció y con ella Sofía se transformó. Cuando el estribillo explotó, ella giró y el movimiento fue tan rápido y poderoso que su simple uniforme pareció convertirse en un vestido de baile. Sus brazos, antes ocupados en servir, ahora dibujaban en el aire historias de pasión y desafío. Su rostro, antes una máscara de concentración, se abrió en una expresión de pura liberación. Ya no era un baile técnico, era un incendio. El murmullo de la multitud vaciló, la certeza en sus ojos dando paso a una incómoda semilla de duda. Estaban presenciando algo que no esperaban. Poder, con una serie de pasos rápidos e intrincados, comenzó a narrar su historia. Primero la alegría. Bailó los recuerdos de su infancia, de su madre cantando en la cocina mientras el sol de la mañana entraba por la ventana. Una sonrisa genuina, radiante y olvidada iluminó su rostro, y por un momento no era una huérfana luchando por sobrevivir, sino una niña amada y feliz. Sus movimientos eran ligeros, llenos de una gracia y una energía contagiosas, una celebración de la vida que dejó al público, por un instante, sin aliento.
Ella era la personificación de la felicidad que su dinero jamás podría comprar. La melodía entonces adquirió un ritmo más fuerte, más urgente, y el baile de Sofía acompañó el cambio. La alegría dio paso a la lucha. Sus movimientos se volvieron más angulares, más viscerales. Cada paso fuerte en el suelo de mármol era un grito contra la injusticia, cada giro rápido, un intento de escapar del destino. Bailó las noches de insomnio junto a la cama de su hermano, el agotamiento de sus múltiples empleos, el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. Su expresión era de una determinación feroz, la de una guerrera que, aún sangrando, se niega a abandonar el campo de batalla. Fue entonces cuando el desastre pareció inminente. En medio de un giro complejo y veloz, la suela gastada de su zapato de trabajo, inadecuado para el baile, se enganchó en la superficie pulida del suelo. Tropezó, su cuerpo desequilibrándose peligrosamente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. «Se va así. Caer», exclamó Isabela con un placer mal disimulado. La sonrisa de Ricardo regresó, más amplia y más cruel que antes. Era el momento que había esperado, la confirmación de su superioridad, el patético final del espectáculo. La humillación, pensó, estaba a punto de ser completa. Pero Sofía no cayó. En el instante en que su cuerpo se inclinó hacia la caída, un instinto primordial de supervivencia y una genialidad artística tomaron el control. Dobló las rodillas y usó el impulso del tropiezo para transformarlo en una zambullida dramática y fluida, una de sus manos tocando el suelo con la gracia de una pluma. Fue un movimiento de una belleza y audacia impresionantes. En lugar de romperse, se dobló, y luego, impulsándose desde el suelo, se reincorporó al baile, no solo recuperada, sino renacida, con una energía y una pasión redobladas. El murmullo de la multitud se transformó en un sonido de puro asombro. Lo que presenciaron no fue un error, sino un milagro de resiliencia. El tropiezo no había sido un fallo, sino el momento más poderoso del baile, un símbolo de su capacidad para transformar la adversidad en arte. «Dios mío, ¿viste eso?», susurró una mujer a su marido con los ojos desorbitados. El desdén había sido reemplazado por un respeto a regañadientes. Los músicos, sintiendo el cambio de energía en la sala, tocaron con una intensidad renovada, convirtiéndose no solo en acompañantes, sino en socios de su rebelión. Para Ricardo, ese momento fue un terremoto. Había predicho el fallo con una certeza matemática, y su predicción resultó ser espectacularmente errónea. Vio a una mujer transformar el borde del abismo en un vuelo. Su mente lógica y cínica no pudo procesar lo que sus ojos veían. La sonrisa se congeló en su rostro y se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura perplejidad. La armadura de indiferencia que llevaba comenzó a agrietarse, y por primera vez esa noche no vio a la camarera. Vio a Sofía, una mujer de una fuerza incomprensible. Liberada por la casi caída, Sofía abandonó toda técnica y todo control. Bailó con las entrañas, con el alma desnuda. La actuación se convirtió en un exorcismo. Bailó el dolor de la orfandad, el miedo paralizante por la vida de su hermano. Gruesas lágrimas rodaban ahora por su rostro, mezclándose con el sudor, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia, de amor, de toda una vida de emociones reprimidas que finalmente encontraban una voz. Su cuerpo era un poema de dolor y esperanza, y cada movimiento era una sílaba, cada giro, un verso. Y fue la imagen de ese dolor, tan puro y crudo, lo que golpeó a Ricardo con la fuerza de un fantasma. En su rostro bañado en lágrimas no vio a Sofía. Vio un eco de su propia madre, una mujer de espíritu libre cuyo amor por la música y la cultura popular fue aplastado por la crueldad y el prejuicio de su padre. La recordó bailando a escondidas en la biblioteca, un brillo en los ojos que se fue apagando año tras año hasta que se convirtió en la sombra, silenciosa que su padre exigía. El dolor de Sofía abrió una herida que Ricardo ni siquiera sabía que aún existía. La música se aceleró hacia su clímax final, y Sofía se convirtió en un huracán. Ejecutó una serie de giros tan rápidos que su cuerpo se convirtió en un borrón, una manifestación física de toda su energía vital. Era la culminación de su viaje, una tormenta de pasión, sufrimiento y esperanza que barrió el salón, purificando el aire de toda su arrogancia y falsedad. Su último movimiento no fue una pose elegante, fue un grito silencioso. Se detuvo abruptamente con el pecho agitado, la cabeza erguida en desafío, un puño cerrado a su costado, y entonces el silencio. La última nota de la música vibró y desapareció, dejando tras de sí un vacío absoluto y pesado. Nadie se movió, nadie se atrevió a respirar. Los invitados estaban congelados, como estatuas en un museo contemplando algo que no podían entender. Vinieron a reírse de una empleada y terminaron con sus propias almas.
vacías expuestas por el arte de ella. El poder en el salón había cambiado de manos. El dinero y el estatus se habían vuelto irrelevantes ante la abrumadora verdad que acababan de presenciar. Una mirada más atenta revelaría el estrago en sus rostros. Isabela, la prometida, parecía haber sido abofeteada, su expresión una mezcla de furia y conmoción. Los amigos de Ricardo, que se habían reído tan fuerte, ahora parecían pequeños, estudiando sus propios zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. El desprecio en sus ojos había sido reemplazado por algo que se asemejaba al miedo, el miedo a lo genuino. La jerarquía social, tan rígida y clara momentos antes, se había disuelto por completo, dejando a todos al mismo nivel, desnudos ante aquella demostración de humanidad. Los músicos de la banda también estaban inmóviles. Sus instrumentos descansaban en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. El director, un hombre de pelo blanco, bajó lentamente su batuta e hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento con la cabeza. No era un gesto para el público, sino para ella. Era una señal de profundo respeto, el reconocimiento de un artista a otro, una confesión silenciosa de que no solo habían tocado una canción, sino que habían participado en un acto de creación sagrada. En el centro de todo, Sofía temblaba, no de miedo, sino de agotamiento y de la adrenalina que aún corría por su cuerpo. El mundo volvió a enfocarse lentamente. Bajó el brazo y sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, cruzaron el salón y se encontraron con los de Ricardo. En su mirada no había triunfo, ni arrogancia, ni un te lo dije. Solo había una vulnerabilidad cruda, el agotamiento de quien ha puesto toda su alma en exhibición, esperando el veredicto final del hombre que la había puesto en esa cruz. Ricardo sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El mundo, que siempre había sido un tablero de ajedrez donde él controlaba todas las piezas, ahora era un caos de pendidín, emociones que no podía nombrar. Intentó buscar su sarcasmo, su indiferencia, su armadura de siempre, pero no encontró nada. Solo un eco de la música en su mente y la imagen del rostro de Sofía, un rostro que contenía más verdad de la que había encontrado en toda su vida. Su baile no solo rompió el aburrimiento, lo rompió a él. El silencio en el salón de baile se alargó, haciéndose más pesado con cada segundo que pasaba. La apuesta se había hecho. El desafío se había cumplido de una manera que nadie podría haber imaginado. El espectáculo que Ricardo tanto había deseado, de hecho, había ocurrido. Pero mientras miraba a la mujer que se negó a ser quebrada, una verdad terrible y humillante comenzó a tomar forma en su mente. El verdadero payaso en el centro de la pista, el objetivo final de la broma, era él mismo. El silencio que cayó sobre el salón era más que la ausencia de sonido. Era una entidad viva, pesada y sofocante. Era el silencio del shock colectivo, el silencio que sigue a una revelación que lo cambia todo. Cada invitado, antes un espectador arrogante, ahora se sentía cómplice de un crimen y al mismo tiempo testigo de un milagro. El tintineo de un tenedor cayendo a lo lejos sonó como un disparo, haciendo que todos se encogieran. Estaban atrapados en ese momento, forzados a flotar en la incómoda verdad que el baile de Sofía había expuesto, la flagrante pobreza de sus propias vidas ricas y vacías. En medio de esta quietud paralizante, Sofía luchaba por recuperar el aliento. El fuego de la adrenalina comenzaba a extinguirse, dejando atrás solo el dolor en sus músculos y una vulnerabilidad abrumadora. Había bailado su verdad, había vaciado su alma en el centro de aquel salón. Ahora, expuesta bajo las luces y las miradas, esperaba. No sabía qué esperar. Más burlas, quizás un aplauso reacio, o simplemente ser despedida como un entretenimiento que había terminado. Miró a la multitud de rostros congelados y por primera vez no sintió miedo, solo un cansancio, profundo y existencial. Su parte en el desafío había concluido. Toda la atención, sin embargo, convergió en un único punto: el rostro de Ricardo Villaverde. Lo que se desarrolló en sus facciones fue una guerra civil de emociones. Primero, la incredulidad pura, la negativa de su cerebro a procesar que había sido tan fundamentalmente derrotado. Luego, como hielo agrietándose bajo presión, su máscara de arrogancia comenzó a hacerse añicos, revelando una confusión aturdida. Y entonces la onda de el choque lo golpeó con toda su fuerza. Su postura, antes la de un rey en su trono, se desmoronó. Los hombros se le cayeron y pareció encogerse dentro de su caro traje, disminuido por la grandeza que acababa de presenciar. Dos emociones opuestas e igualmente poderosas lo asaltaron. La primera era la vergüenza, una sensación caliente y corrosiva que le subía por el pecho. Vergüenza por su crueldad casual, por su arrogancia ciega, por haber intentado romper algo tan fuerte y hermoso. Pero debajo de esa marea de vergüenza brotaba algo totalmente nuevo: admiración.
No era la admiración fría que sentía por un negocio exitoso o por un rival astuto. Era una admiración que rozaba la reverencia, un respeto abrumador por la resiliencia, la pasión, el espíritu indomable de aquella mujer. La odió por hacerle sentir eso, y se odió aún más por ello. La imagen de su madre, bailando con una alegría secreta y prohibida, volvió a su mente con una claridad dolorosa. Oyó la voz de su padre, fría como el IMOTC, acero, llamando a esa pasión vulgar, común. Y con un horror que le heló la sangre, Ricardo se dio cuenta de la monstruosa verdad. No solo era hijo de su padre, era su eco. Había repetido el mismo patrón de crueldad, usando su poder para intentar apagar una luz que no comprendía y que secretamente envidiaba. En ese instante no vio a Sofía como su víctima, sino a sí mismo como el verdugo de su propio linaje. Entonces se movió, un solo paso adelante. El sonido de su zapato de cuero italiano sobre el mármol fue el chasquido que rompió la hipnosis del salón. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia él, desorbitados de anticipación. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el siguiente acto en este drama impredecible? Sus amigos esperaban que recuperara el control, que hiciera una broma, que convirtiera la situación en una anécdota divertida para contar más tarde. Su prometida Isabela lo fulminaba con la mirada, exigiéndole que restaurara el orden y la humillara de una vez por todas. Pero Ricardo no se volvió hacia ellos. Comenzó a caminar hacia Sofía. No era la caminata confiada y dominante de antes, sino la de un hombre caminando sobre cristales rotos. Cada paso era lento, pesado, como si se moviera contra una corriente invisible de vergüenza. La multitud, antes un círculo de depredadores, ahora se apartaba para él con una deferencia temerosa, abriendo un pasillo que lo llevaba directamente al epicentro del terremoto emocional que él mismo había causado. Estaba caminando hacia su sentencia. Se detuvo a pocos metros de ella, lo suficientemente cerca como para ver el brillo del sudor en su frente, lo suficientemente cerca como para contar las gotas de lágrimas secas en sus mejillas. El vasto salón de baile, con toda su riqueza y poder, desapareció. El mundo entero se redujo a ese espacio cargado de electricidad entre el millonario roto y la camarera que se reveló como una reina. Abrió la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en su garganta. Su agudeza, su sarcasmo, todo su arsenal verbal lo había abandonado. Estaba desnudo. En ausencia de palabras, sus ojos hablaron. Por primera vez, Sofía no vio en ellos desprecio ni burla. Vio un torbellino caótico de emociones que la asustó y la conmovió al mismo tiempo. Había arrepentimiento, tan profundo que parecía una herida abierta. Había admiración tan intensa que era casi doloroso de ver. Y había una disculpa silenciosa, desesperada, el lamento de un hombre que solo se dio cuenta de la oscuridad de su propia alma cuando se enfrentó a una luz deslumbrante. Era la confesión más honesta que había hecho en toda su vida. Ricardo permaneció allí, inmóvil y mudo, con su alma expuesta para que todos la vieran. La broma se había vuelto contra el bromista de forma espectacular. El juego que comenzó para humillarla resultó en su propia y total humillación. Él, Ricardo Villaverde, un titán de la industria, un hombre que doblegaba el mundo a su voluntad, estaba completamente desarmado, sin palabras, ante la fuerza silenciosa de la mujer a la que había intentado aplastar. El clímax no fue el final del baile. Fue ese momento de silencio absoluto, donde un imperio de arrogancia se derrumbó sin hacer ningún sonido. ¿Estás sintiendo la fuerza de esta historia? Si la transformación de Ricardo y el coraje de Sofía te han conmovido, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el emocionante desenlace. Ahora, continuamos con el video. El silencio fue finalmente roto por la voz de Ricardo. Cuando habló, era la voz de un hombre diferente, despojada de toda su armadura de arrogancia. Yo, comenzó, la palabra saliendo ronca, frágil. Pido perdón. No se lo dijo solo a Sofía, sino a todos en el salón, una confesión pública de su bancarrota moral. Creé este espectáculo asqueroso para divertirme, porque mi mundo es tan vacío que necesito romper cosas hermosas para sentir algo. Tu baile no me entretuvo, me avergonzó. Me demostró lo pobre que realmente soy. Luego miró directamente a los ojos de Sofía, la sinceridad siendo lo único que le quedaba. Hice una promesa estúpida, nacida del desprecio, pero un hombre es su palabra, y la honraré, no con la broma de un matrimonio, sino asegurando que tú y tu familia nunca más necesiten luchar ni un solo día de sus vidas. La transformación de Ricardo no fue una promesa vacía, sino una avalancha de acciones. Esa misma noche, delante de todos, se volvió hacia su prometida, Isabela, y rompió el compromiso.
declarando que no podía seguir viviendo una vida de mentiras y apariencias. En los días siguientes se sumergió en la vida de Sofía y descubrió la verdad más terrible. La enfermedad de su hermano no era un capricho del destino, sino el resultado de un accidente en una de sus construcciones, un caso que sus abogados corruptos habían enterrado. La revelación lo destrozó. Con una furia justa, inició una investigación interna implacable, despidiendo a ejecutivos y creando nuevas y rigurosas políticas de seguridad. No solo trasladó al hermano de Sofía al mejor hospital del continente, sino que se sentó a su lado en las salas de espera, escuchando, aprendiendo y comenzando el largo camino para ganar su perdón. La vida de Sofía y su hermano cambió de la noche a la mañana. La sombrías habitación del hospital fue reemplazada por una suite soleada, con un equipo de médicos dedicados trazando un nuevo camino de esperanza. Por primera vez en años, Sofía pudo dejar sus trabajos y dedicarse por completo al cuidado de su hermano, viéndolo no solo mejorar, sino sonreír de nuevo. Ricardo no era solo un benefactor lejano, se convirtió en una presencia constante y humilde. No ofrecía lástima, sino apoyo. Le preguntaba por su madre, por sus recuerdos, por la salsa. Y en un acto de humildad suprema contrató a un profesor de baile, pasando horas frustrantes y torpes aprendiendo los pasos básicos de la salsa, no para impresionarla, sino para intentar comprender el lenguaje de su alma. Meses después, la redención de Ricardo tomó forma de manera concreta. Su imperio inmobiliario ahora estaba liderado por una fundación benéfica que apoyaba a las víctimas de accidentes laborales en todo el país. El hermano de Sofía, ahora en plena rehabilitación, ya daba sus primeros pasos. La relación entre Ricardo y Sofía, construida sobre las cenizas de la humillación, floreció en un respeto mutuo, luego en una profunda amistad y finalmente en un amor genuino y tranquilo. La escena final no era en un salón de lujo, sino en el patio de un nuevo centro cultural que fundaron en Jalisco. Allí, al son de una salsa suave, bailaban juntos, no como un millonario y una camarera, sino como dos compañeros iguales, cuyos pasos torpes y corazones remendados encajaban perfectamente. Aquel día, en la fría opulencia de la hacienda San Jacinto, Ricardo Villaverde aprendió la lección más valiosa de su vida. Aprendió que la genialidad no viste de traje y corbata y que el coraje rara vez habla en voz alta. Descubrió que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de sentir e inspirar en los otros. Sobre todo aprendió que la redención no es un regalo que se recibe, sino un puente que se construye, con las propias manos, usando los ladrillos de la humildad, la justicia y el amor. El baile de Sofía no solo lo impresionó, lo salvó, demostrando que una sola alma auténtica puede iluminar el mundo y mostrar el camino de regreso a casa, incluso para el más perdido de los hombres. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de bondad que cambió por completo una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades y transformaciones inspiradoras. Comenta, el amor no tiene precio si tú también crees en la fuerza de la redención y en la bondad humana.